Buenas tardes, pues voy aquí a grabar un nuevo vídeo para el canal. Voy a leer un poquito la sentencia del hermanísimo El Chirimoyo, conocido por algunos youtubers cracks. La sentencia tiene 337 páginas, ¿vale? Yo estoy en la página 332. Dice así las conclusiones. 1. La existencia de varias decisiones adoptadas por los acusados de consumo en virtud de las cuales se aprobó la creación de una plaza de empleo público cuyo alumbramiento no era ni necesario ni menos aún urgente, a medida del interesado. Pensaba en definitiva para una persona en concreto y se resolvió contratar al señor Sánchez Pérez Castejón como personal de alta dirección. Se cambió la nomenclatura de dicho puesto de trabajo, pasando a denominarse jefe de la Oficina de Artes Escénicas, en vez de coordinador de las actividades de los conservatorios, enmascarando la creación de una nueva plaza con características radicalmente diferentes a las anteriores, incluyendo la compatibilidad con otras actividades adecuadas al capricho o las apetencias del adjudicatario, de la misma que se había hecho una notoria dejación de las funciones para las que había sido contratado originalmente. Se creó la plaza de sección de coordinación de centros y programas de actividades transfronterizas con el designio de nombrar como jefe de la misma al acusado señor Carrero Pérez, antiguo colaborador en proyectos operísticos de don David Sánchez, como efectivamente sucedió. El propósito de tal actuación era que el señor Carrero, que ya había colaborado con anterioridad con el señor Sánchez, con el que estaba ligado por lazos de amistad, en programas operísticos, siguiera haciéndolo en la Diputación de Badajoz, aunque pertenecía a otro departamento diferente, a la Oficina de Artes Escénicas, dependía del Servicio de Actividades Culturales, Juveniles y Deportivas. Se tratan todos ellos de actos administrativos que contenían una declaración de voluntad de contenido decisorio. 2. Tales resoluciones eran contrarias a derecho, conforme se desprende del hecho probado. Aquellas se dictaron de forma injusta y arbitraria, porque mediante ellas no se sirvieron con objetividad los intereses generales, sino los particulares de los futuros titulares de las plazas, espuriamente creadas. No olvidemos que estamos hablando del hermano del presidente. ¿Quién le crea una plaza al hermano del presidente? Obviamente su hermano, el presidente. Se facilitó el acceso a puestos del trabajo y se modificaron sustancialmente las condiciones del mismo en la Diputación de Badajoz sin respetar los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad, como condicionamientos constitucionales. Esta gente se puede saltar la Constitución cuando les salga de los cojones. De la contratación administrativa y los principios de objetividad e interdicción de la arbitrariedad. Vale. En tal sentido, se carece de relevancia en el orden penal la polémica relativa a la supletoriedad de la legislación estatal en vez de la autonómica, que no se cuestiona por este tribunal. ¿Vale? Voy saltándome algunas frases, que es mucha parafernalia. Tampoco es óbice o dicho corolario el hecho de que, una vez incoado el presente procedimiento penal, tras la renuncia a sus respectivas plazas de los acusados, don David y don Luis María hayan sido proveídos dichos puestos y nombradas otras personas, en lo que solo cabe calificar de actividad de maquillaje postdelito. 3. Los acusados conocían la injusticia de la resolución y pusieron en marcha un plan urdido para lograr la contratación administrativa de los acusados, como personal directivo. De tal manera diseñó un procedimiento ad hoc dirigido a crear los puestos, inexistentes hasta entonces en el organigrama administrativo, cuya creación no era ni urgente ni necesaria. Es increíble cómo nos roban en todo. En su actuar, los acusados eran conscientes de que efectuaban tales nombramientos sin atender al interés general ni a los conceptos de mérito y capacidad. 4. Y provocó un resultado injusto, pues se dio carta de naturaleza a unas plazas innecesarias, vacías de contenido, cuya génesis no obedeció al dictado del interés general, sino del particular de sus futuros titulares, y se permitió que accediesen al puesto de trabajo personas cuya elección no era el resultado de un proceso selectivo justo y transparente. ¿Vale? Llevado a cabo sin cumplir los requisitos constitucionales, artículo 103, CE, de la contratación pública, como son publicidad, igualdad, mérito y capacidad, a los que expresamente se refiere el artículo 103 en relación con el artículo bla bla bla. Bajároslo si queréis y lo leéis. De esta forma se omitió la necesidad de dar satisfacción a una demanda de la sociedad, que lógicamente quiere que los escasos recursos públicos, escasos una mierda, cada año nos roban más en impuestos, pagados por los impuestos de todos, se destinen a cubrir necesidades reales, creando puestos exigidos por mor del interés general y no del particular de sus futuros titulares, y que las plazas creadas para satisfacer dichas necesidades no ficticias sean ocupadas por los mejores en las funciones que se les reclaman, los de mayor mérito y capacidad entre los aspirantes. Sabemos todos que esto es mentira. Nunca o casi nunca es así. Siempre se enchufa a amigos, familiares y su puta madre. Es impresionante. Y
Voy a leer una cosa al principio, antes de lo que es la sentencia, muy interesante, que se cita textualmente lo siguiente. Se dice, ¿dónde está? Aquí se nombra al secretario general del PSOE explícitamente. ¿Quién es? Pedro Sánchez. O para los socialistas, P.S. Que tragáis todo. Si tiene la chapita del PSOE en la solapa, si lo tragáis todo. Leo. Esa contratación y modificación del puesto de trabajo de alta dirección adjudicado al señor Sánchez Pérez Castejón en lo que supone en real de creación y adjudicación de un nuevo trabajo para funciones no acreditadas como necesarias o urgentes, desarrolladas con anterioridad por personal de inferior categoría administrativa y vulnerando los principios elementales de la contratación de empleados públicos. Supuso adjudicar esos trabajos a persona ligada por lazos familiares y a otra persona cercana al interior y auxiliar del mismo en sus tareas artísticas, con quien ostenta la mayor responsabilidad de la ejecutiva del PSOE, que no pone Pedro Sánchez Castejón, que todos sabemos que el secretario general del PSOE y presidente del gobierno es P.S. Y sería investido presidente del gobierno de España en el mes de junio del 2018. Aquí sí lo dice claramente. Es decir, tenemos en una sentencia el nombre de Pedro Sánchez, o P.S. para los rojos, que te está diciendo que se creó una plaza ilegal por ser el hermano de Pedro Sánchez. Pregúntate si tú, rojo, votante rojo, ¿serías capaz de admitir esto, que esto lo hiciese cualquier otro? En todas las manifestaciones que he estado, los primeros que tendrían que estar manifestándose en primera fila y alzando más la voz sois vosotros, los que habéis votado a estos ladrones, a estos locos, a estos tarados, porque están robando a paladas. Y os da igual, sois cómplices. No solo eso, pactan con asesinos. No solo los etarras, bilduetarras, jamás le da la enhorabuena a Pedro Sánchez por defenderles internacionalmente. Irán masacra a su población, efectivamente, con la represión. Venezuela, Cuba, esos gobiernos matan a muchísima gente de sus propios países. Y vuestro gobierno que votáis van de la mano de esos tarados. Para mí, sois responsables de todo lo que está pasando, porque sabiendo toda la corrupción y todo lo que están haciendo, no solo les seguís defendiendo, es que les volveréis a votar. ¿Qué tenéis en la puta cabeza? ¿Vale? ETA mató a 853 personas. 22 de ellas eran niños. La mayoría de esos asesinatos fueron durante la democracia, no en el franquismo. Cuando os cuenten la milonga de que ETA luchaba contra el franquismo, mis cojones. Solo tenéis que leer un poco de historia, que nunca lo hacéis. Y sobre todo, escuchar cosas que se os salgan fuera de vuestra cámara de eco. Es que siempre escucháis lo mismo, no sé, yo odio, desprecio, me da un asco inmenso Pedro Sánchez, pero escucho sus gilipolleces. Hay que escuchar otras cosas, es mi punto de vista, obviamente. Es una cosa que no es plato de gusto, pero si queréis un poquito abrir la puta mente y escuchar otras cosas, pues no está mal. Salud. O saludos, como cojones queráis. Chao.